Bueno, vamos a iniciar. Sobre todo para los compañeros R1 que no me conocen, mi nombre es Javelin Mariano y soy residente de tercer año. Bueno, hoy voy a compartir con ustedes el tema de parénquima pulmonar, haciendo referencia o haciendo énfasis en el glosario de Fleischner, que es una guía, importante conocerla, que básicamente nos va a ayudar a reconocer todas aquellas patologías o todos aquellos signos que se nos presentan en el parénquima pulmonar. La sociedad de Fleischner lo que hace es que se encarga de ir dándonos actualizaciones, bueno, entre otras cosas, de todas aquellas cosas, de todo lo que concierne al parénquima pulmonar. Entonces, en la diapositiva está proyectado que dice 2024, pero no se refiere a que esta sea la última presentación o actualización del glosario, sino que se refiere como a la clase como tal, debido a que en el RAI quizás ya tenemos alguna información al respecto de esta. La última actualización que tenemos de esta sociedad corresponde al año 2008 y bueno, un poco de la que les voy a hablar el día de hoy, pero bueno, hay unas cosas puntuales que les voy a mencionar que se han ido viniendo, o que, perdón, que se han ido actualizando como para tenerlas en cuenta. Entonces, como para tener un poquito de conocimiento, igual seguro ya lo hemos escuchado de nuestros compañeros, para hablar de todos los signos y lo que tenemos que aprender y reconocer a nivel del parénquima pulmonar, tenemos que conocer también la anatomía y reconocerla para poder interpretar o entender qué es lo que nos está queriendo transmitir el signo o el hallazgo dentro del parénquima pulmonar. Entonces, a grandes rasgos, como para hablar del intersticio, ¿a qué se refiere esto? Es netamente tejido conectivo o tejido de sostén que está localizado dentro del parénquima pulmonar o en este preciso momento a nivel del tórax. Tenemos que este se clasifica en tres, tenemos uno que es broncovascular, uno que es parenquimatoso y uno que es subpleural. Y esta clasificación la vamos a tener dependiendo dónde se encuentre él. El broncovascular rodea y soporta los bronquios, o sea, todos los vasos, y llega exclusivamente hasta los bronquiolos respiratorios. Tenemos que el parenquimatoso está situado entre las membranas basales, los alvéolos y los capilares, o sea que todavía es más pequeño, y el subpleural, que es el que está directamente asociado a los septos interlobulillares. Con respecto al árbol bronquial, tenemos que su característica es esto, que literal es un árbol, porque entre más nos vamos alejando se va haciendo más pequeño. Es importante reconocerlo y saber cuáles son sus nombres a medida de que se va alejando de la vía aérea mayor o de la vía aérea respiratoria grande. Entonces tenemos que iniciamos con la tráquea, que tenemos una división, los principales, sabemos por anatomía o recuerdo que el derecho es más corto, más ancho y está más verticalizado por la posición intrínseca del tórax, tenemos la influencia cardíaca. Con respecto a su contralateral. Tenemos que vienen los lobares, luego los bronquios segmentarios, los subsegmentarios, que de esto hay una clasificación que pueden ser grandes o pequeños. Tenemos luego los terminales, donde ya prácticamente estamos entrando a toda aquella parte del pulmón que se encarga directamente de hacer el intercambio gaseoso y de cumplir la función principal, que es la respiración. Se conoce que aproximadamente hasta poder llegar a este lugar o a esta área tenemos una ramificación de alrededor 23 o 25 generaciones del árbol bronquial. Entonces es bastante grande,
bastante un poco como complejo, pero a medida en que se va alejando, va perdiendo como sus características, es menos cartilaginoso, se vuelve más blando y más denso más blando y como más tejido conectivo para poder hacer la filtración de los gases. Con respecto a la anatomía respiratoria puntual, tenemos que el lobulillo secundario es la unidad anatómica basal y estructural de la función pulmonar. O sea, es allí donde se va a dar exclusivamente el intercambio gaseoso y donde se cumple la función principal del pulmón. Este está rodeado por tabiques de tejido conectivo, ahí tenemos intersticio, que ya lo mencionamos, y es bastante pequeño, mide alrededor entre 1 o 2 centímetros y en algunos pacientes, dependiendo la patología o no, se puede observar un lobulillo secundario. Está formado por 5, puede estar formado entre 5 y 15 acinos pulmonares y estos contienen alvéolos que lo que van a hacer es hacer todo este intercambio gaseoso. Tenemos que como característica principal o es fundamental conocer que el lobulillo secundario tiene la arteria ubicada de forma central y alrededor en el tejido conectivo o en los septos interlobulillares lo que tenemos es el drenaje linfático y las venas. Entonces, eso como tips puntuales para poder avanzar y conocer todas las patologías. Luego hay otros que también se han ido mencionando a lo largo de las clases de anatomía de tórax. Bueno, vamos a hablar exclusivamente en este caso del parénquima, entonces tenemos que saber qué es parénquima referente al pulmón. Entonces, se conoce como parénquima a toda aquella parte que intercambia gas, que hace la función y es netamente donde se encuentran los alvéolos y los capilares. Si extraemos del pulmón todo el árbol bronquial grande, vamos a tener que queda exclusivamente toda aquella área donde se hace este intercambio. Bueno, vamos a iniciar como tal, hablar y es importante conocer la terminología o qué significa las palabras que usamos a diario para describir en nuestro informe. Entonces, una opacidad se refiere a cualquier área que preferencialmente se atenúa o está directamente influenciada su proyección en imágenes con respecto al rayo y que aparece este término no especifica si, dependiendo de la opacidad, como se vea, si más opaco o más lúcido, es patológico, solamente que se debe hacer la salvedad o conocer de que está influenciado directamente su proyección en la imagen, dependiendo cómo la anatomía o cómo la estructura toma el rayo por el cual vamos a tomar la imagen. Bueno, el primer signo que vamos a hablar ahora es el de consolidación, que es bastante frecuente en nuestras consolas o en los pacientes de base rica, un ejemplo. Y este habla exclusivamente de que este parénquima que les vengo hablando está ocupado, ya sea por un exudado o por algo sólido, que reemplaza el aire que se encuentra dentro de los alvéolos, transformándonos la opacidad normal del pulmón de un parénquima sano en una opacidad diferente, que no se ve igual a la del pulmón sano, se ve más blanca, más opaco. Entonces, esto quiere decir que todo este espacio está ocupado y que no puede proyectar los rayos de luz. Entonces, como está descrito, se aprecia como un aumento homogéneo de la atenuación del parénquima pulmonar que oscurece los contornos de los vasos y las paredes bronquiales. Es característico que lo podamos conocer o lo vamos a reconocer porque también hay un signo que se presenta dentro de la consolidación que es el broncograma aéreo. Y esto no es más que aquella proyección de las ramas del árbol bronquial que no está ocupada por nada diferente a aire y se puede proyectar dentro de aquel parénquima que sí está ocupado o que está consolidado. Entonces, es un patrón donde los bronquios se encuentran llenos de aire, como debería ser normalmente, o sea, tiene una atenuación baja, sobre un fondo opaco, que está ocupado o que está sucio, por ausencia de aire de pulmón.
Entonces, esto indica que hay estas vías aéreas respiratorias que llegan hacia esa consolidación están completamente permeables. Bueno, para hablar de atelectasia, tenemos que decir que es una parte del pulmón que está prácticamente reducida, que no se expande con los movimientos o con la inflación, con el llenado de aire del pulmón, y que tampoco se modifica en ningún momento de la respiración. Entonces, este se da prácticamente porque aquella parte del pulmón no está elástica, no permite que se abra y que se llene de aire. Esta se puede proyectar como que hay una atenuación aumentada con respecto al parénquima pulmonar adyacente. Normalmente se pueden ver como si se reduciera, cuando son muy grandes, como si se reduciera el parénquima pulmonar, y suelen ser crónicas o por alguna patología secuelar del paciente. Esta terminología también puede ser sinónimo de colapso, o sea, esa parte del pulmón está colapsada, ya sea por un evento agudo que está cursando el paciente o por un proceso de cicatrización o crónico. Entonces, como les dije, o sea, no se mueve, no se intercambia, está fija, no se expande, está plenamente fija. Tenemos que estas pueden ser lineales y pueden ser redondas. Las lineales son las que normalmente más vemos, que son bastante cicatrizales, y a menudo las encontramos en las bases pulmonares, pero pueden estar en cualquier parte del parénquima pulmonar. Bueno, acá tenemos la redonda. Es importante conocerla y saber reconocerla también, porque se puede confundir con cualquier otra patología pulmonar. Entonces, estas se caracteriza porque tiene vasos como torneados, como si estuviesen haciendo un remolino, y es esto, es que esta parte del parénquima pulmonar es como si se estuviese recogiendo y se estuviese trayendo con él todas las estructuras normales del pulmón, vasos, ganglios y otras cosas. Entonces queda como todo atrapado en un pequeño remolino, y lo podemos ver que es una atelectasia, es ese pulmón que no está funcionando, que está cicatrizado por lo general y que tiene dentro de él estructuras que son anatómicas y completamente normales. También, si el paciente o la tomografía tiene contraste, podemos ver que este capta contraste de forma homogénea, o sea, no cambia o no es diferente al resto del parénquima pulmonar. Bueno, vidrio esmerilado o vidrio deslustrado, como también lo podemos nombrar. Este habla de un cambio de opacidad en el parénquima pulmonar, pero que no llega a una ocupación total de la vía aérea, sino que es un desplazamiento parcial de aire con un engrosamiento del intersticio, donde la captación de aire del pulmón o el ingreso es parcial. Entonces, lo que va a haber es que el pulmón se va a esforzar por llevar sangre a esas zonas, por eso se van a ver los septos interlobulillares ocasionalmente un poco gruesos, que nos permite a veces definir el área, pero básicamente es como si hubiésemos tomado un trapo sucio, literal, y hubiésemos limpiado un vidrio. No está claro, se ve borroso, se ve parchado, se ve tenue. Entonces es esta área que está siendo ocupada o que no permite que se llene de aire plenamente. Es como básicamente en la tomografía lo podemos ver como un aumento de la densidad del pulmón, donde se conservan los contornos bronquiales y vasculares. Bueno, el patrón de mosaico está bastante relacionado, o se ve un poco como si fuese vidrio esmerilado, pero no es exclusivamente y ni se interpreta de la misma forma. El patrón en mosaico lo vemos bastante y siempre en nuestros informes los estamos relacionando con atrapamiento aéreo, pero no quiere decir que sea exclusivo del atrapamiento aéreo el patrón en mosaico. Entonces, veamos primero que un patrón en mosaico corresponde a aquellas áreas parchadas con diferente atenuación y puede representar muchísimas otras cosas del parénquima pulmonar. Entonces, cuando lo ponemos en una proyección puntual,
estamos viendo el estudio, lo vemos en una proyección puntual, podemos ver que el parénquima pulmonar en algunas zonas está blanco y en algunas zonas está más oscura. Esto habla directamente de cómo está funcionando, cómo está atrapando el aire o cómo está ingresando el aire al pulmón. Sabemos que el aire es oscuro, es negro, entonces cuando el paciente respira se llena toda la vía aérea y el pulmón debe llenarse todo. Aquellas áreas que no funcionan bien o están dañadas por alguna patología no van a captar el aire y se van a ver un poco más blancas. Entonces allí es donde de pronto lo relacionamos como el patrón de mosaico, que hace referencia a un atrapamiento aéreo, pero para hablar exclusivamente de esto se deben hacer dos adquisiciones, una en inspiración y otra en expiración, que es la que nos va a mostrar que el aire que está allí no sale del pulmón y que se quedó puntual. Este puede representar otras alteraciones del parénquima, como les dije, enfermedad vascular oclusiva, si el paciente tiene algún trombo, hay una zona del pulmón que no me está captando bien el aire y que se ve un poco más blanca, o alguna enfermedad obliterante parcial que no da sintomatología, pero que el paciente está cursando. Bueno, aquí justo les hablo del atrapamiento aéreo. Como les dije, tiene que hacerse una adquisición en inspiración y en expiración donde se pueda constatar que hay áreas en esta zona acá y que a pesar de que el pulmón se colapsó, se redujo anatómicamente y salió todo el aire, esta zona quedó con aire. Entonces, estas zonas que están más oscuras quiere decir que tienen aire atrapado que no sale con el funcionamiento normal del pulmón. Bueno, tenemos ahora el patrón empedrado o el crazy paving, que es un engrosamiento de los septos interlobulares y de las líneas interlobares que se proyecta sobre un fondo opaco como si fuese vidrio esmerilado o es vidrio esmerilado, pero tenemos que estos septos son bastante gruesos y lo podemos ver literal como si fueran adoquines. Este está rodeado se puede rodear a veces de contornos como si fueran contornos geográficos. No siempre ocupa todo el pulmón o todo el área parenquimatosa, sino que puede verse parchado también. Entonces, este está relacionado en la mayoría de los casos a una patología que se llama proteinosis alveolar. Es básicamente a lo que está relacionado, pero se puede dar en algunas otras patologías intersticiales de los pacientes, especialmente cuando ya hay un daño progresivo o crónico. Bueno, ahora vamos a pasar un poco al árbol bronquial y vamos a hablar de las bronquiectasias, que también son bastante frecuentes de ver. Tenemos que esta hace referencia a una dilatación irreversible, es puntual esta palabra, porque es un daño estructural que ya el pulmón o el bronquio no va a estar de vuelta en su normalidad, que puede localizarse de forma difusa a lo largo del árbol bronquial, y se da básicamente su fisiopatología es porque ese bronquio estuvo obstruido de forma crónica y provocó una dilatación, que es la que nosotros vamos a poder ver en el parénquima. Entonces, este engrosamiento de la pared se nos va a proyectar y pueden ser tres formas diferentes. Puede ser cilíndrico, o sea, que está dilatado sin dañar sus contornos, o puede ser varicoso o cístico. Entonces, o quístico. Cístico o quístico hace referencia a lo mismo. El varicoso es que está bastante tortuoso y el quístico es como si sus paredes se rompieron y comenzó a hacer exclusivamente como su forma lo dice, quistes. Acá tenemos imágenes donde podemos ver un ejemplo de cada uno. Tenemos el varicoso, el quístico y bueno. Bronquiectasias por tracción. Tenemos que estas también pueden presentarse, no a veces, ocasionalmente, no pueden presentarse por patología
que está alrededor o en la zona periférica del pulmón. Un ejemplo, hay una consolidación o un daño en el extremo del pulmón que me está retrayendo el árbol bronquial o lo está trayendo hacia él, y lo que va a hacer es que se presenten estas bronquiectasias por tracción o por daño del pulmón que provoca una fibrosis que daña la pared del bronquio y hace que se dilate. Entonces, estas se pueden ver porque siempre tienen una patología periférica asociada o un daño pulmonar periférico asociado. Las bronquiolectasias vienen basadas bajo el mismo concepto, pero esta hace referencia a un daño puntual del bronquiolo, entonces siempre van a ser bastante periféricas, siempre son periféricas, o sea, no las vamos a encontrar más a medial, sino a la periferia, porque bueno, el bronquio es más pequeño y a medida que se va ramificando el árbol va siendo un poco más pequeño. Pero la fisiopatología es la misma, es daño de la pared del árbol bronquial. Tenemos el broncocele, que consiste en una dilatación bronquial debido a secreciones retenidas también. Y esta sí es prácticamente la patología donde más se ve, es en la congénita, que en los niños ya pueden venir con ellas, perdón. O sea, cuando se hace algún estudio a un pediátrico las podemos encontrar, y quiere decir que ese bronquio en su desarrollo estuvo ocluido o estuvo ocupado, lo cual hizo que su pared se dañara. En este caso, en los pediátricos no representa ningún tipo de patología, mientras que la podemos encontrar de forma adquirida en la adultez o en cualquier otra etapa de la vida, donde es consecuencia de alguna obstrucción. Se caracteriza porque tiene una forma de Y o B, como la podemos ver en la imagen. Bueno, un broncolito hace referencia, por lo general, a adenopatías que aumentaron su tamaño o que fueron reactivas en algún momento por algún proceso infeccioso o inflamatorio o algún proceso crónico que lo que hizo fue que esta estructura se calcificara y permaneciera allí. Luego entró dentro de la pared del bronquio. Por eso es importante saber que esta calcificación la vamos a encontrar dentro del árbol bronquial. Por lo general se encuentra en el lóbulo medio, debido a que en esta zona tenemos más ramas del drenaje linfático, y es donde se pueden dar todas más estas inflamaciones de los ganglios, ser un poco crónicas, calcificarse y luego de forma pasiva entrar a la vía aérea y permanecer allí. Bueno, la bulla es un espacio aéreo que nos está directamente hablando de un daño pulmonar y parenquimatoso bastante marcado. Esta puede medir o debe medir siempre más de 1 centímetro habitualmente para poder decir que es una bulla. Es una zona pulmonar, es una zona del parénquima pulmonar que básicamente es como si estuviese vacía, no hay ocupación de parénquima dentro de ella, está todo destruido, todo dañado, y lo podemos ver como si fuese prácticamente un quiste grande, pero no es la palabra ideal para usarlo, es una bulla que no habla más que un daño pulmonar crónico. Bueno, para hablar del enfisema también venimos sobre el mismo eje, que esto son daños crónicos o se ven en las patologías crónicas, y es más frecuente en la patología por tabaquismo en los pacientes. Tenemos que este hace referencia a un aumento permanente de los espacios aéreos debido a sus dilataciones con referente al bronquiolo terminal y daño de las estructuras de las paredes alveolares. Los podemos encontrar, dependiendo de dónde se ubiquen, lo podemos clasificar en 3. Tenemos uno que es más proximal, que va a hablar del daño centroacinar o centrilobular, uno que es más distal o llamado paraseptal, y uno que es completo, panacinar o panlobular, que son sinónimos. Entonces lo podemos ver que dependiendo de el área que esté
ubicado, si es más central o más periférico, va a ser su nombre. Y cuando ya hay central y periférico, hablamos del que es completo. Bueno, un enfisema bulloso, bajo este mismo concepto, es aquel que se encuentra todo este enfisema característico del paciente, pero que también está asociado a bullas. Todas estas son bastante grandes, miden más de 1 centímetro, como ya les comenté, y es destrucción del parénquima pulmonar. Por lo general se presentan a nivel de la base. El enfisema intersticial también podemos encontrarlo o reconocerlo porque es aire dentro del intersticio pulmonar que diseca las estructuras a las cuales está adherido. Este por lo general se puede ver o puede encontrarse en algún paciente que ha sufrido un trauma de tórax, sin decir o sin que este aire se salga de la estructura que rodea. Es como que se rompió una estructura del árbol bronquial, por lo general las más distales, se escapó un poco de aire y ese aire lo que hizo fue que fue a disecar o fue a rodear una estructura vascular del pulmón. Entonces es importante cuando lo vemos que hace como especie, su signo es como que rodea siempre la estructura y es bastante delimitado y pequeño. También se pueden ver en pacientes que han tenido alguna intervención pulmonar o en los pacientes recién nacidos que han tenido que ser ventilados de forma mecánica. Bueno, para hablar de los nódulos pulmonares, tenemos que decir que exclusivamente hace referencia a una opacidad radiológica que es esférica, circunscrita, que su diámetro no es mayor a los 30 milímetros o a los 3 centímetros y está rodeado mayormente de un pulmón que está completamente sano y no se asocia a atelectasia o a agrandamiento iliar o a derrame pleural en un contexto neto de nódulo. Pero la última actualización que hizo la Sociedad de Fleischner con respecto al nódulo es un capítulo completamente aparte en el cual, aparte a los radiólogos, a los especialistas en imágenes, dan directrices puntuales para poder saber o orientar al médico que manda el estudio sobre el hallazgo de un nódulo. Pero para nosotros poder transmitir todo esto tenemos que conocer qué es, cómo son, cuáles son y cuáles son las características que deben llamarnos la atención. Entonces tenemos también que el nódulo puede encontrarse de diferentes formas dentro del parénquima pulmonar. Tenemos variaciones en las cuales encontramos sólidos, algunos de vidrio esmerilado puro y otros parcialmente sólidos. Esto nos va a ir dando características sobre el estudio del mismo y sobre el seguimiento del mismo. La última guía, como les mencioné, habla de que debe llamar la atención y debe indicar un seguimiento dependiendo también la patología y los antecedentes puntuales de riesgo del paciente, todas aquellas estructuras nodulares que se encuentren mayor a los 6 milímetros. A partir de allí debe tener una importancia médica o quizás patológica dependiendo sus características. Entonces podemos encontrar nódulos que no tienen unos bordes definidos, que retraen el pulmón, que son mixtos, o sea, que tienen vidrio esmerilado o que tienen partes sólidas, y esto debe llamarnos la atención como imagen, como imagenólogos o como estudios que estamos, como médicos que estamos proyectando un estudio hacia un profesional, porque esto quiere decir que hay que hacer una vigilancia de que este nódulo o es maligno o algo nos está mostrando. Pero también tenemos que tener en cuenta que algunos nódulos, por lo general los que miden menos de 6 milímetros, tienen características netas, con bordes netos que no retraen el pulmón, que no se asocian a ninguna otra patología. Tenemos que saber que también hay nódulos que son plenamente benignos y que el paciente quizás posterior a un proceso infeccioso agudo quedó como secuela y lo tiene y lo tuvo, lo va a tener el resto de lo que va a vivir. Entonces es importante discernir todas estas cosas cuando hablamos de nódulo y bueno, tener la guía esta que es fundamental para que podamos tener claridad sobre esto.
Estos se pueden encontrar de forma difusa sobre cualquier parte del parénquima pulmonar. Bueno, ahora tenemos el signo de la media luna y es importante conocer que está llamado así por aquella columna de aire que va a rodear de forma incompleta a una opacidad, a una masa o a una estructura, o a una masa en proyección del parénquima pulmonar. Está relacionado directamente con alguna patología, con la patología o con el agente etiológico Aspergillus, aunque puede encontrarse en algunas otras condiciones como tuberculosis o granulomatosis de Wennergren. También puede presentarse como alguna patología ya estructurada de que el paciente tiene una patología maligna y podemos encontrar este signo. Pero es importante conocer lo que es una columna de aire incompleta que rodea una masa, como lo podemos ver acá en esta proyección. Bueno, el signo del halo hace referencia a que es un área de vidrio esmerilado que rodea un nódulo o una masa, puntualmente como lo vemos acá. Estos están bastante bien definidos, o sea, esta imagen nos los muestra muy bien. Vemos que hay una atenuación bastante marcada en el centro que nos está hablando de un nódulo y alrededor está rodeado por toda esta área o por este halo que se proyecta en vidrio esmerilado. Entonces, en su hallazgo puntual, como los vemos acá, nos está hablando directamente que puede ser un signo de hemorragia alveolar o un foco de aspergilosis invasiva en el paciente que nos los está presentando. También puede presentarse en algunas otras patologías como adenocarcinoma o sarcoma de Kaposi. Sin embargo, también puede presentarse en patrones metastásicos pulmonares, que allí va de la mano con que sea una hemorragia debido al daño pulmonar que se puede dar en estos mismos. Engrosamiento septal interlobulillar. Bueno, tenemos que los septos, por lo general, no pueden verse en una proyección de tomografía de un parénquima que se encuentra sano. O si se ven, puede ser 1 o 2 y no significa patología. Pero cuando tenemos proyecciones como las que vemos acá, como si tuviésemos caminos que van mostrando que se abren y que nos muestran estructuras, habla de un engrosamiento septal interlobulillar. Por lo general, como les dije ahorita, allí discurren las venas y los vasos linfáticos. Entonces esto nos quiere decir que toda esta parte está engrosada porque está ocupada por algo que puede ser líquido, porque estos vasos están dilatados y está relacionado directamente a que hay líquido en caso de edema pulmonar o a que el paciente puede estar diseminándose alguna patología de base que tenga. Bueno, el signo de la silueta. Tenemos que es bastante conocido este signo, especialmente en radiografía, y habla de la ausencia de los contornos anatómicos de las paredes blandas. Como podemos ver acá, podemos ver que nos muestra que hay una pérdida de la silueta cardíaca del lado derecho. Aquí el pulmón de forma anatómica y normal hace signo de la silueta. Así que también es importante no decir que cada vez que tenemos un signo de la silueta hace referencia a un proceso maligno, sino que las estructuras anatómicas también pueden proyectar un signo de la silueta. Bueno, signo del septo en cuentas de collar. Este signo consiste en un engrosamiento nodular e irregular de los septos interlobulares que ya les había comentado ahorita, que rodea y hace como si literal fueran cuentas de collar, o sea, como si fuese un collar de perlas que está rodeando la estructura del parénquima pulmonar. Habla igual de una diseminación linfática, de un proceso metastásico, de un cáncer que el paciente tenga localizado en el pulmón, un ejemplo, y ocasionalmente puede encontrarse también en sarcoidosis. Bueno, ahora pasamos a los quistes y habla prácticamente de cualquier espacio redondo, bien circunscrito o determinado, que está rodeado por una pared epitelial o fibrosa que puede verse.
siempre se caracteriza porque tiene la baja atenuación, lo vamos a ver bien oscuro, con una interfase bien definida en el pulmón y tiene una pared variable. A pesar de que la podemos ver, esta puede variar su grosor. Entonces, acá podemos verlos en estas imágenes que tienen una pared que es bastante definida y no significan patologías en todas sus presentaciones. Un paciente puede tener un quiste pulmonar de toda la vida sin ninguna repercusión, pero también pueden ser patologías crónicas o daño pulmonar. A veces podemos encontrar quistes con contenido aéreo, que es lo más frecuente a nivel del pulmón, pero también podemos encontrarlos con material líquido algunas veces. Bueno, cuando hablamos de una cavidad, acá hay que tener en cuenta que este espacio está lleno plenamente de aire, pero su característica es que está rodeado por un área de baja atenuación o una consolidación. Es muy característico, como ya sabemos, en los pacientes que tienen tuberculosis, encontrar una cavidad, y su etiopatología lo que habla es que ahí hubo una destrucción del parénquima pulmonar que se reabsorbió o que salió, fue expulsado del pulmón toda esa necrosis o reabsorbida y nos quedó esta área en donde como que nos señala prácticamente un vacío. Ocasionalmente también pueden encontrarse las cavidades con algún nivel líquido o líquido aéreo, que significa este proceso de necrosis y de reabsorción que se está dando a nivel del centro de esa lesión que conformó una cavidad. Bueno, tenemos el panal de abejas o la panalización. Estos son espacios aéreos pequeños que más o menos miden alrededor de entre 3 y 10 milímetros y suelen ser característicamente bastante adheridos a la pleura o subpleurales, pero tienen estos sectos bien definidos y lo que nos van a mostrar es que hay una fibrosis, un pulmón bastante dañado y crónico con una fibrosis pulmonar donde hay una destrucción y comienzan a verse todos estos espacios aéreos quísticos con las paredes fibrosas gruesas. Es la diferencia puntual de una panalización. Por lo general podemos verla en los pacientes que tienen fibrosis quística, pero como les digo, o sea, es bastante periférico subpleural y la característica puntual es que hay muchos, por eso es una panalización y sus paredes son bastante gruesas. Ay, la repetí, perdón. Signo del aro de sello, bueno, aquí es bastante común o uno de los signos que más aprendemos y siempre hace referencia a que hay alrededor del árbol bronquial siempre hay un vaso que está acompañando, por lo general es la arteria, que está acompañando al bronquio. Entonces, tenemos que hay un cambio de calibre o del tamaño del bronquio o de la arteria ocasionalmente y vemos como el bronquio acá tiene una pared gruesa y es más grande con respecto a la arteria que está pasando acá. Entonces, esto quiere decir, puede significar dos cosas, o que este bronquio está plenamente dañado y dilatado y por ahí está cursando con un proceso crónico, o que el paciente tiene una disminución del flujo pulmonar arterial y está disminuyendo el tamaño de la arteria. Es básicamente lo que significa. Sin embargo, para poder hacer esta injerencia, como para poder llegar a esto, tiene que verse mucho el signo del anillo de sello dentro de un paciente que estamos estudiando. Se puede encontrar de forma aislada y puede ser o anatomía normal o un hallazgo incidental, pero si tiene muchos anillos de sello el paciente dentro del parénquima pulmonar, hace referencia a un daño que ya está establecido de los bronquios o a que hay una disminución del flujo vascular. Bueno, el patrón de árbol en brote hace referencia a dilatación o a ocupación de la luz por moco, pus o líquido. Entonces siempre hablamos de que esto hace referencia a la pequeña vía aérea, que están ocupados los alvéolos
por sustancias diferentes al aire, sea moco o sea líquido, y puede verse siempre de forma periférica, por lo general, pero no siempre. A veces tenemos algunos que se proyectan de forma peribronquial. Entonces no siempre tenemos que ir a buscar el árbol en brote de forma periférica o subpleural, sino también lo vamos a encontrar de forma eh, peribronquial. Bueno, el patrón miliar hace referencia acá, consiste en numerosas y pequeñas opacidades pulmonares, por lo general redondas, que no difieren mucho en su tamaño, son bastante iguales, eh, que están difusamente distribuidas por todo el parénquima pulmonar y hablan de una diseminación hematógena de la tuberculosis o una enfermedad metastásica. Sin embargo, hay que hablar de que todo este patrón miliar, cuando lo encontramos en un paciente con sospecha o que clínicamente sabemos que tuvo tuberculosis, no quiere decir que hay una tuberculosis activa, sino que todo esto o todos esos puntitos, ese patrón que vamos a ver, habla de un proceso crónico. Bueno, el patrón reticular habla de un daño pulmonar también crónico, todos estos procesos, que es una colección de innumerables opacidades lineales pequeñas que lo que hacen es que en su suma producen una apariencia que recuerda como si fuese una red. Es bastante común ver en tomografía el patrón reticular, y son bastante dados o se presentan básicamente donde tenemos enfermedad intersticial pulmonar. Un micetoma tenemos que es una masa constituida por hifas que están entrelazadas, es una patología producida por hongos, especialmente por Aspergillus, que está adherida por fibrina y por moco. Cuando lo encontramos, este se caracteriza porque ocasionalmente puede cambiar de posición cuando el paciente cambia de posición o si se le hace una nueva adquisición, la vamos a encontrar en otro espacio o en otra zona del pulmón. Un infarto pulmonar, típicamente lo vamos a ver, sabemos lo que es un infarto, la disminución del flujo sanguíneo a una zona exclusiva de nuestro cuerpo, en este caso el parénquima pulmonar. Este se caracteriza porque tiene una forma triangular que siempre apunta al ilio. Eso quiere decir que el vaso que nutre esta zona del pulmón está ocluido o está dañado y no está llegando la sangre suficiente y él comienza a hacer un proceso de daño o de necrosis que ocasionalmente es lo que nos va a aumentar la opacidad en esta área y la podemos ver como lo vemos acá. No entra aire acá, está el parénquima en deterioro y siempre su punta es dirigiéndose hacia el ilio. Bueno, el derrame pleural es la acumulación anormal de líquido dentro de las pleuras. Tenemos una parietal y una base visceral, como lo sabemos, y habla de un proceso inflamatorio, infeccioso o crónico de un paciente, donde lo que vamos a tener es que si este aumenta, vamos a tener un colapso que se va a dar de forma normal del parénquima pulmonar o del pulmón afectado. Se va a colapsar plenamente. Si el paciente ya tiene una patología en ese pulmón, por más que tengamos la ocupación completa, no pudiese haber un colapso del parénquima pulmonar debido a que, un ejemplo, está fibrótico, no es elástico y no puede retraerse debido al líquido que está ocupando el espacio de las pleuras. Podemos ver que en las radiografías normalmente lo podemos ver porque se velan los ángulos diafragmáticos, costodiafragmáticos, y es el signo en el que cuando es bastante escaso lo podemos ver. Si no, bueno, es bastante evidente la ocupación del líquido en la zona pleural. Bueno, el derrame pericárdico también tenemos que tenerlos en cuenta. No es una patología puntual del parénquima pulmonar, pero dentro de la tomografía estamos valorando todas estas estructuras, entonces hay que tenerlo en cuenta. Este hace referencia a un exceso de líquido en el espacio pericardíaco, que es
un saco que normalmente tiene una pequeña cantidad. Entonces, cuando este se aumenta o se llena, que el líquido puede ser sangre o puede ser seroso, hay que reconocerlo y es una patología que dependiendo del volumen que tenga, representa una emergencia para el paciente. El neumotórax, a diferencia de lo que venimos conversando, es una ocupación de las pleuras, pero por aire. Este también va a provocar un colapso de todo el parénquima pulmonar cuando es masivo. Y lo que cuando lo encontramos, lo podemos ver porque está prácticamente toda la pleura ensanchada y el pulmón colapsado. También es una emergencia cuando es masivo y puede asociarse básicamente no, más frecuentemente a traumas o algún proceso de intervención que el paciente haya tenido. El neumopericardio también es ocupación eh, del espacio pericardíaco por aire y lo reconocemos porque está lúcido dentro de el espacio que normalmente debería tener escasamente una pequeña cantidad de líquido. Y eso es todo.